Normalmente los creadores de podcast vamos con la lengua afuera y siempre nos falta tiempo, pero ¿qué podemos hacer si ya tenemos varios episodios previstos para publicar? Ya los tenemos todos ya programados y nos encontramos con un poco de tiempo libre para dedicárselo al propio proyecto en general. Vamos a intentar ayudaros en este tema. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Nuevo día, nuevo episodio. Yo soy Jorge Marín y os acompaño una vez más al otro lado del micrófono, en un Metapodcast diario donde te cuento todo lo que me rodea en este universo sonoro. Aplicaciones, recomendaciones, eventos, experiencias personales, en fin, de todo. Si recordáis, en el episodio del viernes pasado, el 1363 del día 1 de mayo, os hablé, además de todo el feedback que recibí durante el mes de abril, que tenía previsto no haber publicado ese día. Tenía previsto, según mi ajustado calendario de publicación, esa semana solamente debía ser de 4 capítulos en vez de 5, ya que por un lado era festivo, era el Día Nacional del Trabajador, y por otro lado, gracias a esos 4 episodios en vez de 5, haría que cerrase la temporada con el capítulo 1399. Ya estaba todo ajustadito. Esto último, aunque a vosotros y vosotras no os pueda parecer algo importante, dentro de toda la estructura de temporada, dentro de todo el calendario que yo me marco cada año, sí que lo tiene, sí que es bastante importante, ya que lo que hago es repasar los números de escuchas, de descargas y estadísticas del podcast en esos episodios que acaban en 99. Por eso yo quiero cerrar temporada en un capítulo 99 que además caiga en viernes, porque durante esa última semana de temporada lo que hago es un repaso en general a todo lo que ha ocurrido en este ciclo, ¿no? Desde agosto hasta junio más o menos. Que si los lunes podcasteros, los episodios más votados de las encuestas, lo que he conseguido como productor de podcast durante este curso lectivo y bueno, digamos que me sirve para ir cerrando el ciclo y además, como lo dejo ahí al filo en el episodio 99, de cara al 1400, ese 1400 me sirve como excusa para grabar un episodio especial durante el verano, ya más adentrados digamos en fechas veraniegas, porque en esos capítulos redondos lo que hago es invitar a alguien a que se pase a este lado del micrófono para charlar un ratito. Claro, esto cuando todo va bien, cuando todo sale como lo tenía previsto, ¿no? Pero en mi caso se me rompió un poco toda esta estructura debido a que en Semana Santa, esto también os lo conté, tenía previsto publicar durante los 3 días lectivos, por así decirlo, pero como no fue así y solamente grabé uno, pues toda esa planificación que yo tenía prevista para las semanas siguientes no valió para nada. Por suerte, gracias a esta jugada maestra que me inventé, el hecho de publicar un episodio el día 1 de mayo, todo se recolocó, más o menos, o al menos espero que sea así, si he echado las cuentas bien. Yo creo que sí, si no me tocará bailar con algún otro número, pero bueno. Todo esto no me hubiera pasado si en Semana Santa no lo hubiera tenido previsto, por así decirlo, y hubiera grabado los capítulos para tenerlos en la recámara y los hubiera programado para lanzarlos en diferido, ¿no? Yo los tendría preparados, grabados, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto es algo que hago siempre o casi siempre con todos mis clientes y con algunos de mis proyectos, pero con este podcast, con al otro lado del micrófono, aunque sí que hago esta práctica al principio de temporada, según va avanzando el calendario y nos vamos acercando a la fecha de publicación de los episodios, cada vez voy acumulando un pequeño retraso, un poquito, de tal forma que ahora, cuando apenas quedan, pues no sé, 8 semanas, un mes y pico, 2 meses como mucho, cuando quedan unos 40 episodios de temporada, digamos que los voy produciendo casi cada día previo a su publicación. Cosa que no me gusta mucho porque, claro, si ocurre cualquier cosa, pues al día siguiente, pues hay problemas, ¿no? O al menos para mí, con este compromiso que tengo con vosotros y vosotras. Pero bueno, al final un podcast tan exigente como este, pues me hace ir con la lengua afuera en cuanto
se me junta algo de trabajo o tengo quehaceres familiares o algún imprevisto, entrenamientos, eventos, en fin. Aquí, en tono al mea culpa en este sentido, yo solo me busqué ese problema que tuve en Semana Santa por ir tan pegado a la actualidad. Ya digo que, bueno, pues me puse enfermo y esto ocasionó, bueno, pues cierto desbarajuste que vosotros y vosotras quizás ni lo habéis notado, pero para mí sí que me ocasiona cierto trastorno. Bueno, a raíz de esta no previsión o casi improvisación, que no es improvisación, pero bueno, poca planificación en cuanto a la producción de mi podcast, que hoy os lo he contado de manera pues más extendida y que lo resumí muy mucho en ese capítulo 1363 del pasado viernes, esto le sirvió al señor Bumpy del podcast Estado Civil Motero para enviarnos un audio al grupo de Telegram. Y digo enviarnos porque ya digo que lo envió al grupo, no me lo envió a mí de manera privada, porque quería opiniones sobre este tema precisamente, pero aplicado a la inversa. No sobre previsión, sino sobre producción o sobre grabación de contenidos de nuestros podcasts. O sea, grabar más episodios de la cuenta y tenerlos ahí en la recámara y grabar demasiados, bueno, por temas que no vienen al caso, que son un poco personales y que nos contó él en privado. Él ha grabado y ha preparado varios episodios de su podcast y ahora se encuentra en la situación de tener un grandísimo colchón de capítulos listos para publicar, pero que tiene previsto ir lanzando poco a poco según tiene establecido su calendario habitual. O sea, que tiene tiempo, por así decirlo, ¿no? Que ha sido bastante previsor y, bueno, pues una situación que no se suele dar mucho y esto está genial, ¿no? Pero claro, aquí él se preguntaba, o más bien nos preguntaba a nosotros, porque lo lanzó en general para todos los miembros del grupo, que qué hacíamos nosotros en estos casos cuando teníamos demasiados episodios pendientes de publicar y claro, ¿ahora qué hago? Porque, bueno, puedo seguir adelantando contenido, pero claro, va a llegar un momento que, bueno, voy a estar un año sin grabar y no es plan. Aquí parece, y todo parece indicar que el podcaster no se puede estar quieto y siempre tiene que estar o bien preparando contenido o bien haciendo algo, ya sea, ya digo, preparando un nuevo contenido o preparándose para los nuevos episodios o arreglar o aprovechar o hacer algo con el podcast porque esto no nos podemos quedar quietos, ¿no? Y la verdad que me pareció una gran pregunta para traerla aquí y explayarme un poquito más sobre el tema, no solamente contestándole a él con un audio de 1 minutito o 2, sino, bueno, pues aprovechar de paso para crear nuevo contenido en este podcast y comentároslo a todos vosotros. Quiero comentaros qué hago yo, tanto con este podcast como con los de mis clientes, que con esos lógicamente pues tengo que trabajar con tiempos y ritmos más marcados porque, oye, pues trabajo que bueno, pues que te contratan para hacer y tienes que planificarte bien y organizarte bien. Que a mí me ha servido mucho la planificación con este podcast diario para enfrentarme precisamente, pues eso, a podcasts semanales o quincenales para terceros, para tenerlo todo previsto y saber, bueno, pues qué tiempos más o menos necesito, qué cosas hay que preparar con bastante anterioridad o qué cosas se pueden preproducir de cara a una grabación. O, bueno, siempre hay algo que hacer, ya sea antes, durante o después de cada grabación. Pero bueno, me pongo en situación, tal y como comentaba Bumpy, si yo tuviera un mes de episodios ya grabados, editados y programados para este podcast, o sea, que tuviera un mes libre por delante, con todo preparado, en mi caso, que se trata de un podcast diario, yo la verdad me dedicaría a seguir puliendo lo que está por venir, porque claro, para mí un mes de contenido, a ver, ahora que estamos a final de temporada, que me quedan 2 meses más o menos, fijaos lo que os digo, son 40 capítulos, bueno, 30 y muchos si contamos estos, los de esta semana, pero bueno, para que me entendáis, 2 meses más o menos, yo me pondría a seguir preparando lo que está por venir, o sea, más y más capítulos para terminar esta temporada. Pero no me refiero solo a las grabaciones. En mi caso, yo tengo que preparar guiones, portadas, descripciones, próximos objetivos del Ko-fi, que ahora ya enseguida me toca cambiar objetivo, aspectos de la web que siempre se pueden mejorar, ¿no? Reparto de temas en el calendario, porque claro, 40 episodios, pues tengo que ir preparando todo. Fijaos que esto sí que casi lo tengo hecho. Tengo ahí preparado pues casi todos los lunes podcasteros,
los capítulos de opinión, pero no los tengo desarrollados, ¿no? Que si a lo mejor me quiero inventar una nueva sección, que si quiero traer a alguien para invitarle a este lado del micrófono y aprovechar a grabar un episodio largo. Al final, en mi caso, al igual que le ocurre a muchos otros creadores de podcast diarios, esto de crear un podcast que publica todos los días o de lunes a viernes es un no acabar nunca. Todos los días tienes algo que hacer. Y claro, te atropella el tiempo porque no solamente tienes que publicar el episodio, sino que lo tienes que promocionar. Y no vale promocionarlo dentro de unos días, porque mañana sale un nuevo capítulo, entonces tienes que promocionarlo hoy. Y de paso también promocionarlo dentro de unos días para que tenga cierta segunda vida, ¿no? Por así decirlo. Digamos que tu único descanso, más o menos, es cuando cierras temporada. Y es en ese momento cuando yo al menos aprovecho a relajarme un poco preparando la siguiente temporada, pero con calma, ¿no? Porque sé que hasta dentro de 2 o 3 meses no voy a publicar esos episodios y voy preparando ese calendario de contenidos y esos guiones con muchísima más calma, con muchísimo más relax de lo que lo suelo hacer cuando estoy ya en plena temporada, ¿no? Con calma, con mucha calma. Pero si esto fuera poco, lo que suelo hacer desde hace ya 2 o 3 años es mirar también al pasado. Me explico. Lo que hago es pulir los episodios que ya he publicado. O sea, repasar contenido antiguo y darle una nueva mejora. Me explico. Os voy a poner un ejemplo. Esto me sirve, por ejemplo, con los episodios anteriores al capítulo 1000, cuando todavía ni usaba la inteligencia artificial para que me ayudase en las descripciones de los episodios, cuando los propios capítulos no tenían una portada porque ni siquiera tenía una web, o si tenía una web no la nutría como hasta ahora, no incluía hashtags en todos los capítulos o los ponía yo a mano, que bueno, era un poco, bueno, sí, casi siempre ponía los mismos y bueno, no era lo más adecuado. Sobre todo no los tenía almacenados en Notion, donde voy almacenando toda la información de cada capítulo, además de publicarlos en la web. Entonces, en esos episodios previos al capítulo 1000, para mí es más un trabajo de documentación, ¿no? De ir almacenando todo lo relacionado con esos capítulos. Lo que hago es descargarme el audio, lo subo de paso a archive.org y a Notion para tener ahí una copia de seguridad, una doble copia de seguridad, y genero una nueva URL independientemente de la que tengo para Spreaker. Y esa la dejo puesta en la web. Por si acaso, en un futuro, no estoy en Spreaker y migro a otro hosting que solamente me deje mostrar en el feed X episodios o que me cobre mucho dinero por tener tantísimos capítulos. Al final yo me estoy acercando a los 1400 episodios y aunque sean cortitos, hay alojamientos que te empiezan a poner pegas cuando son tantos capítulos. O a lo mejor no los muestra en el feed, pero a mí me interesa tener una URL en archive.org y en la web sobre todo una URL que funcione. Bueno, de esta manera, si migro en alguna ocasión, que lo he pensado más de una vez, pues no tendré que preocuparme de estos episodios antiguos porque ya tendré todo este trabajo hecho, ¿no? Y lo que hago es pulir el contenido antiguo. Solamente me tendré que preocupar de la última temporada o de la nueva temporada presente cuando haga esa migración. Todo el resto de capítulos, pues ya poco a poco los voy almacenando tanto en archive.org como en Notion y los voy actualizando en la web con una nueva descripción gracias a la inteligencia artificial, que esto me ayuda al SEO para que la web tenga más tráfico, a su vez tenga más contenido, independientemente de las grabaciones del podcast que siguen siendo las mismas, pero tengo más contenido en texto, por así decirlo. Y con más sentido, porque yo las descripciones que hacía antes eran cosas muy sencillas. Si tenía que poner algún link lo incluía, pero lo que hago es desarrollar un poquito más para que tenga texto y los indexadores o los robots, las arañas de Google trabajen un poquito mejor. Y de paso traerme también todo este nuevo contenido que genero a mi Notion, de tal manera que si en un futuro tengo que consultar algo, pues en Notion tengo todo, las URLs nuevas, viejas, las descripciones, las imágenes de portada, que antes ni siquiera tenían los episodios. Pues hombre, ahora no me cuesta mucho ponerla, digamos, acorde al resto de capítulos, ¿no? Acorde a la web, con el nuevo logo, con una descripción alternativa, que sea posible
leerla con un lector de pantalla para la gente que tiene algún tipo de deficiencia visual. Que oye, a mí esto no es que crea que es conveniente, es que creo que ayuda mucho, porque me beneficia a mí, beneficia a las personas que visitan mi web, ayuda al SEO, y si todo esto os parece un desperdicio de tiempo porque estáis, digamos, revisando cosas del pasado, a mí hay veces que me ha venido bien sacar a la luz estos viejos episodios, y no solamente para darles una segunda, tercera, cuarta vida, sino porque me viene bien de cara al futuro, ya que hay veces que estos repasos me dan nuevas ideas para próximos episodios. Y seguro que a vosotros también os ha pasado. Veis que grabasteis hace años un capítulo sobre lo que sea, el tema que sea, y os preguntáis, oye, ¿y esto a día de hoy cómo ha quedado? ¿Qué cambios ha habido desde entonces? Y si grabamos una nueva versión de este episodio donde hablamos de lo que sea, pues venga, vamos a darle una vuelta y vamos a ver después de 3, 4, 5 años o después de 10 años cómo han cambiado las cosas. Por ejemplo, el podcasting ha cambiado mucho en 8 años. En mi caso, yo hablo de podcasting, pero imaginaros vosotros en el mundo de las motos, como tenemos el ejemplo del señor Bumpy, me imagino que todo esto habrá cambiado mucho. Al igual que en el mundo del motor en general. Ahora los vehículos eléctricos están a la orden del día. La nueva industria... en cuanto al deporte del motor también ha cambiado mucho. Pues fijaos, ¿no? Si podemos hacer un nuevo repaso a estos capítulos antiguos. Y en cuanto a las producciones para terceros, para clientes, además de ir adelantando grabaciones, que esto siempre viene bien para luego, pues cuando hay temporadas de vacaciones o para tener ese colchón mínimo de varios episodios que siempre conviene tener, pues puedo ir planeando con ellos, por ejemplo, nuevos temas. Diferentes estrategias de cara al calendario de publicación. Pues oye, pues sabemos que después del verano, pues hombre, a ver, suena ahora muy lejano, ¿no? Hablar esto en mayo, pero después del verano, pues a lo mejor nos conviene preparar algo pensando en el Black Friday o incluso en las Navidades. Tú imagínate si en septiembre ya estás planeando lo que vas a publicar en Navidades, si lo puedes pulir bien. Pero claro, para en septiembre saber que tienes que prepararlo de Navidades, a lo mejor es buena época planearlo ahora, antes del verano. Esto ocurre con las campañas navideñas. Nos pensamos que las campañas navideñas se desarrollan el mes de antes, el mes de noviembre o en octubre, pero es que se están planeando ya. Lo que va a ocurrir estas Navidades, toda la estrategia comercial de muchísimos comercios o de muchísimas empresas, se empieza a plantear ya. O incluso las del Black Friday ya llevan tiempo planeadas. Pues esto con los podcasts pasa lo mismo. Oye, pues vamos a preparar algo especial para estas Navidades. Vamos a buscar un invitado o vamos a repasar nuestra web para ver qué hicimos la temporada pasada en invierno y vamos a ver qué funcionó, qué no... Y de caso, mira, esto me viene mejor, de cara al regreso después del verano, vamos a darle una vuelta a las escaletas, ¿no? Para ver qué secciones nuevas podemos crear, qué formatos nuevos, a lo mejor de cara al verano nos interesa publicar algún formato especial. Recuerdo que Sune publicó un episodio sobre esto. Pues bueno, vamos a no parar durante el verano, vamos a publicar cositas especiales, como yo, que os decía antes, voy a grabar una entrevista especial para el verano. Pero claro, yo grabo un episodio diario, yo no voy a cambiar mi formato a hacer algo más corto en verano, lo hago al contrario, hago uno más largo, un episodio en el verano. Vosotros a lo mejor si grabáis un podcast largo, semanal, pues a lo mejor conviene hacer algo quincenal o algo cortito o algo distinto, ¿no? En el verano o de cara a la nueva temporada. O vamos a analizar las estadísticas de esta temporada o de lo que llevamos de año para compararlas con lo que va a ocurrir en la segunda mitad del año o lo que pasó en la segunda mitad del año pasado, ¿no? Para ver qué funciona y qué no. Vamos a agendar una grabación especial porque queremos grabar con un invitado que nos ha costado mucho conseguir y vamos a ir planeándolo de cara a después del verano, ¿no? O antes del verano, antes de irnos de vacaciones. Es que estamos en mayo todavía. O vamos a preparar una edición especial con público. O una grabación. Fijaos lo que hace Jordi Wild, por ejemplo, que hace... Esto es una exageración, ¿no? Pero hace un especial de 24 horas o de 20 horas o algo así.
y lo hace como cierre de temporada. Pues vamos a planear ese cierre de temporada. Quizás ya estemos un poco con los dedos pillados porque estamos en mayo de cara al cierre de temporada. Esto lo tendríamos que haber planeado antes, pero a lo mejor podemos pensar mucho mejor el regreso después del verano. Y vamos a grabar la próxima temporada en una localización distinta a la habitual. Oye, vamos a probar a grabar en estudio, o vamos a probar a grabar en nuestra empresa, o vamos a grabar de manera online, que a lo mejor nos resulta más cómodo, o vamos a hacer un episodio especial con varios invitados porque queremos introducir debates o mesas redondas, o al contrario, normalmente grabamos entrevistas, mesas redondas, debates. Oye, si probamos a hacer algo en solitario, probamos a hacer algún rollo más narrativo, o un monólogo, o preparamos unos guiones, no sé, o necesitamos una nueva locución porque vamos a arrancar temporada, pero para tener esa nueva locución en septiembre preparada hay que ir viendo, o mejor dicho, escuchando nuevas voces. Hay que planear, hacer un pequeño casting, ¿no? Para ver qué voz es la que nos va a dar voz, aunque suene algo repetitivo, en la nueva temporada de nuestro podcast, ¿no? O vamos a hacer un diseño nuevo, porque hay que hacer un rebranding del podcast, o una nueva animación, porque ahora van a lanzar video podcast, o necesitan animaciones porque van a hacer un evento en directo, o darle un lavado de cara a todo el podcast en general. No sé, más allá de los propios episodios, fijaros la de ejemplos y ejemplos que os he dicho en cuestión de 2 minutos, pero se pueden hacer muchísimas cosas en torno a un podcast cuando lo más importante, que es el contenido, ya lo tienes previsto, grabado y programado. Vamos, que con tiempo y dinero para hacerlo, lógicamente, porque todo esto requiere un esfuerzo, puedes hacer muchas cosas con tu proyecto. Puedes hacer un podcast tan grande o tan elaborado como tú quieras, como tu bolsillo y tu tiempo te lo permita. Todo es pensar, pues, qué podemos mejorar, ¿no? En qué podemos apostar nuestro esfuerzo y nuestro dinero, si queremos invertir, e ir trabajando todo esto por adelantado. O ya sea para mirar al pasado, lo que os decía antes, ¿no? Oye, vamos a ver qué hicimos las temporadas anteriores y vamos a aprovechar todo ese contenido. Hay gente que de los podcasts que han grabado con anterioridad ha escrito libros y ahora es más fácil que nunca. O incluso, oye, pues me he cansado de este podcast y le quiero dar una vuelta, pero vamos a reaprovechar esos episodios que han triunfado tanto, los episodios que más se han descargado, y de cara al verano vamos a volver a publicar los mejores episodios que parece que más han gustado a nuestra audiencia. Bueno, pues vamos a darle una nueva versión a este proyecto, ¿no? Bueno, espero haberos respondido a la pregunta que planteaba el señor Vampi, o al menos que a él le sirva, y de paso que a vosotros os haya ayudado, a vosotros y vosotras, ya sea para daros alguna sugerencia o quizás, no sé, con todo esto que os he contado, alguien diga, pues mira, voy a hablar con Jorge para que me ayude con una asesoría o con una consultoría para ver cuáles pueden ser mis siguientes pasos, para ver qué puedo hacer de cara a este verano para yo trabajarlo internamente, ya que voy con bastante previsión, ya que tengo tiempo y en este verano quiero pulir pues mi regreso por todo lo alto, ¿no? Y bueno, pues vamos a planear el calendario de la próxima temporada con tiempo. O al contrario, necesito ayuda con mi podcast porque voy tan asfixiado o asfixiada que quiero contratar a Jorge y a EOB Productora para que yo solamente tenga que poner el contenido, o a los invitados, un poco, digamos, la organización y toda la producción, que lo haga él. Pues oye, yo la verdad encantadísimo. Me ha pasado hace muy pocas semanas con Marta Hijado y la verdad que para mí es un placer ayudar a alguien con su podcast y que esa persona nada más que tenga que preocuparse, pues eso, de planear el contenido, de planear los invitados y que tenga todo listo para que sea grabar. Y oye, Marta, repásate esto, escúchate esto, a ver qué descripción te encaja más, qué fecha quieres para publicar, cuál es el siguiente paso. Bueno, la verdad es que por eso me dedico a la producción de podcast. Pero bueno, si queréis trabajar conmigo, pues solamente tenéis que escribir un correo a jorgemarin@eob.es para poneros en contacto y hablamos. Si es que es muy sencillo. Por último, si queréis escuchar cualquiera de los episodios anteriores de los que os he hablado hoy, os invito a visitar la web del proyecto alotroladodelmicrofono.com. Mirad, por ejemplo, un nuevo objetivo de cara a este verano. Oye, no tengo web. Pues voy a hacer algo, aunque sea una landing con unos enlaces, o se puede automatizar o semiautomatizar. Esto también lo ofrezco, es un servicio que ofrezco
que los episodios de vuestro podcast se vayan publicando en vuestra web, de tal manera que podáis ir ganando audiencia gracias al contenido más allá del podcast, que tengáis unas descripciones bien hechas, que tengáis, no sé, creo que siempre se puede trabajar en el podcast para que se haga más grande. Pero bueno, desde la web del proyecto, desde al otro lado del micrófono.com, podéis acceder a todo el histórico de episodios anteriores, también suscribiros a la newsletter de eObreproductora Podcasting por escrito o a los grupos de la comunidad en Telegram o WhatsApp y, como no, todas las opciones para apoyar este proyecto, este Metapodcast Diario. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.